Hola Inés, ¿cómo estás? Te comentaba que surge justamente con algo similar, bueno, que en realidad fue el accidente de Time Warp, en donde se toma una medida similar de prohibir fiestas, lo cual obviamente no funcionó, porque lo que sucede en estos Sí, casos es que empiezan a hacer fiestas clandestinas que sí son más peligrosas, sí. porque ahí sí no hay un control, no hay puestos de sanidad, etcétera. Y justamente surgió por algo similar, digamos, yo me enojé muchísimo, me di cuenta que había que hacer algo, que esas medidas atrasaban un montón, que además atrasan en materia de derechos humanos, digamos, ¿no? Y que no es por ahí, Mm. que no es por ahí, que todas las personas que estamos en reducción de daños lo sabemos y que tampoco hay que ser un genio, digo, para darse cuenta que el sistema prohibicionista hace años que se sabe que no funcionó, digamos, ¿no? Por ejemplo, la ley seca, digo, hay miles de ejemplos que la historia nos muestra y en donde cualquier persona con un poquito de coeficiente intelectual lo sabe. La idea es, como no se puede ir en contra del consumo de sustancias psicoactivas, lo que hay que buscar es reducir los riesgos de quienes las consumen, es decir, generar como una especie de contención a la vuelta para evitar que el consumo lleve a situaciones que puedan ser graves para la salud. ¿Es así? Es así, pero además este paradigma da como una vuelta más de tuerca y explica que en realidad no todos los consumos son problemáticos, de hecho la mayoría de los consumos no lo son o no tienen por qué serlos, si conocemos estas estrategias de reducción de daño justamente, y explica también que la mayoría, el 80% de los consumos nunca llegan a una adicción, a una dependencia. Pero a ver, Esto es un explícame un poquito error muy cuáles común. son cuáles son los pasos de este como plan o protocolo que propone Chill and Safe para que un consumo no llegue a ser problemático. Qué es lo que se tiene que cumplir para que no lleguemos al estadio problemático, sería? Son muchísimos, ojo que el consumo problemático no es lo mismo que la adicción, Mm, ¿eh? Uno no puede no tener una adicción y sin embargo una noche tomó una pastilla y tomó más agua que la que tenía que tomar por desinformación justamente ujú, y se murió. O no se murió, pero tuvo un coma o quedó internado. Eso sí. fue un consumo problemático, aunque sea la primera vez que la persona tomaba la pastilla, digamos, y aunque esa persona obviamente no tenga una adicción, ¿sí? Eso fue Ujú. un consumo problemático, porque el consumo problemático no es lo mismo que el concepto de adicción. No, no, está bien, pero yo Como que entiendo que lo que plantea Chill and Safe sí, es tratar de evitar el consumo problemático. tratar de evitar las dos cosas, Sí. obviamente, con estrategias que a veces le llamamos tips, que son muchísimos, no te podría dar una lista exhaustiva, pero por Ujú, ejemplo, testear la sustancia que vas a consumir para estar segura que es esa sustancia y no tiene un adulterante, ujú, porque no es lo mismo, obviamente, consumir MDMA, que es lo que supuestamente se busca en una pastilla, que consumir catinona, que es mucho más peligrosa y puede ser letal, ¿se ujú. entiende? Entonces, esa sería una medida. La otra medida, la información correcta. Por ejemplo, hidratarse, pero no sobrehidratarse. Explica un No poquito más mezclar eso con porque alcohol. hay mucha polémica acá con respecto al tema del agua. Es decir, hasta se llegó a decir que se les había pedido a los organizadores de las fiestas que entreguen agua gratis y que había cierta reticencia con eso. ¿Qué rol juega el agua para la gente que no es necesariamente del ambiente de las fiestas? El agua es vital con cualquier droga que consumimos, pero sobre todo con drogas sintéticas y sobre todo con pastillas de éxtasis. Ujú, El problema del agua es que si no tienen la información correcta, que es que hay que tomar una botella de medio, la chiquita, por hora, si toman más de eso, hay muchísimo más riesgo de muerte. Se ajá, llama hiponatremia. Y la sí, mayoría de los casos son por eso o son por consumo de alcohol y por las mezclas, en bien, realidad, y por los adulterantes. Los casos sí. graves generalmente suceden por eso. Entonces, en realidad, antes que prohibir, lo que hay que hacer es controlar y regular, ¿no es Ujú, cierto? Porque en una fiesta clandestina esto se desmadra totalmente. Si no tenemos una claro. ambulancia, un stand de reducción de daños que es el que te indica estas cuestiones, es in situ, es el mejor momento y lugar para poder explicarle al usuario de sustancias, no, mira, te veo que estás tomando mucha agua o te veo que estás tomando poca agua, ¿no es cierto? Ese es nuestro rol en los eventos. Ujú, Pero también está el rol del médico, también está el rol de la ambulancia, digamos, que es fundamental, el rol del desfibrilador, que tendría que haber. Entonces,
El gobierno de lo que se tiene que encargar en realidad es de esto, de sentarse a negociar y obviamente garantizar las partidas presupuestarias a los empresarios de la noche y decirle, bueno, mira, quiero que haya puestos de hidratación y yo te voy a proveer el agua, quiero que haya personal médico, te voy a llevar al SAME, en el caso de Provincia de Buenos Aires. Digo, de hecho, el Ministerio de Salud de Buenos Aires se está encargando de estas cuestiones y las está haciendo de manera idónea. Se sienta con los empresarios y le dice, te voy a habilitar agua, pero quiero que sí o sí en tu evento haya agua. Digo, es así. Y me extraña que este señor gobernador no lo sepa, y si no lo sabe, por favor que se comunique con la gente del Ministerio de Salud de provincia o conmigo, que yo no tengo problema de asesorarlo, porque evidentemente está muy mal asesorado, o hasta incluso pareciera que está como encaprichado, ¿no? Porque la verdad que en sus dichos, digo, se nota, ¿no? Como una cosa de capricho, bueno, Tengo una consulta, Inés. ¿Es el Estado el que tiene que, por venden... ejemplo, proveer el agua? Es decir, lo pienso de este lugar, es decir, este es un evento privado, ¿no es cierto? El que va, por el cual se paga una entrada, etcétera. ¿Es el Estado el que debería proveer, por ejemplo, el agua? Por ponerte un ejemplo de esto que vos decías, ¿me entendés? Es decir, Justo con el caso resto de los del agua, contribuyentes que deberían... es un derecho humano básico, me parece que sí. Por eso te digo, es sentarse a negociar. Obviamente, al ser un evento privado, los empresarios tienen que poner, los médicos le tienen que poner ellos, la ambulancia me parece que podría ser compartida, el agua me parece que tendría que ser del Estado, digo, porque también hay una cuestión de salud. Entonces, me parece que el Estado se tiene que hacer cargo de algunas cuestiones, pero además está comprobado que hacer reducción de daños es una política costo efectiva, porque si vos prevenís que esa persona no termine internada en un hospital público, que te aseguro que te va a salir más cara la internación como Estado, entonces, si entendemos bien esta política, te das cuenta que es una política costo efectiva porque previene internaciones y otras cosas muchísimo más costosas. Y esto está en toda la bibliografía de reducción de daños y de prevención de los países del primer mundo que entendieron esto hace muchísimo, e incluso países que son conservadores están teniendo esta política justamente para achicar gastos del Estado, porque son inteligentes. Hay gente que aplaude la decisión de Jaldo, del gobernador en este caso, de prohibir las fiestas por el tema de las drogas, porque dice, bueno, lo primero que tenemos que decir es que la gente no debe consumir drogas. Dentro de estas estrategias de prevención de daños, el hecho de primero decir, che, no consumás porque te va a hacer mal, y bueno, después si consumís de última, consumí de estas maneras, ¿está previsto o directamente es consumí y tenés estos cuidados? A ver, hay dos cosas. Primero, a un diabético tampoco puede comer chocolate y no prohibimos los chocolates. Me parece que hay una cuestión de educación, en todo caso generar conciencia, trabajar sobre el autocontrol de las personas, qué está pasando, qué hay por debajo, que la persona, en todo caso el diabético va y se come un chocolate. Pero digo, ¿por qué al diabético no le decimos nada y al usuario o consumidor sí, ¿no? Hay una cuestión moral, hay una cuestión... Él apela el chocolate es legal y hay algunas drogas que son ilegales. Partiendo de esa base ya hay una diferencia ante la ley. Ojo, no quiero, claro, el tipo de consumo, no digo que me meter precio nada, pero quiero decir, chocolate es una cosa que de venta libre y la droga está... Por el momento, por lo menos. Entonces que no circule, porque la droga circula como agua. Y además, la peor droga que es legal y que está comprobado por Cedronar estadísticamente que produce más muertes que la cocaína por accidente de tránsito es el alcohol. Y que además matás a un tercero que no tiene nada que ver, que no estaba consumiendo. Entonces, digo, ¿cuál es la cuestión moral de la ilegalidad o la ilegalización? ¿Es esa la cuestión o vamos a hacer una política sanitaria y vamos a pensar en una cuestión de salud, ¿no es cierto? Si estamos cuidando, porque el discurso de él es cuidemos a los jóvenes, los vamos a cuidar de verdad. Y no se cuida a alguien prohibiendo, porque además sabemos que el consumo está y el consumo va a seguir estando, entonces hay que ser pragmáticos a esta altura, porque sí hay una emergencia en Argentina que está dada en materia de consumos problemáticos, pero ¿por qué está dada? ¿Y cómo la resolvemos? Si no la resolvemos prohibiendo, eso la historia ya lo demostró, el consumo va a estar igual, entonces tenemos que ser pragmáticos, esto existe, no podemos tapar el sol con la mano, esto existe, que deje de existir, bueno, no va a suceder, y en todo caso eso es el narcotráfico y que se ocupen de los narcotraficantes y no del usuario de sustancias, que es una persona que va a un evento y toma una pastilla, que no es un narcotraficante, digo, pasa por otro lado. Gracias, pero prohibiendo, Inés.
Muchísimas gracias. Que estés muy bien, ¿eh? De nada. Hasta luego. De nada, Bueno, igualmente. Inés González Castro.